Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast El libro de tu vida. Vamos a grabar este episodio sobre un libro. En realidad son tres libros, pero en este caso voy a hablar de un libro, del primer libro de una trilogía que por ahí yo lo había comentado, me parece, en redes sociales. Se trata de este libro. A ver si se puede ver. Es el libro Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Es un libro que acabo de leer y que me ha hecho vivir, como dice el título, una gran aventura. Y la quiero compartir. Y por eso quiero antes mencionar por qué estoy grabando este video. Estoy grabando este video porque siempre he buscado que alguien me cuente sobre un libro de una manera en particular. Y no he encontrado eso que a veces yo puedo buscar aquí en YouTube, que alguien me cuente un libro de la manera que a mí me gustaría. Entonces yo estoy haciendo eso. Yo estoy grabando este podcast para compartir cómo a mí me gustaría que a mí me cuenten sobre un libro. Cómo me gustaría que me hablen sobre una historia. Entonces, pues voy a grabar eso. Además, porque no solo porque eso podría ser útil para alguien que quiera conocer sobre este libro, sobre Poe, sino también porque eso me ayuda a mí, que esto es algo importantísimo. Me ha pasado, no sé si les ha pasado también, el que lea un libro y luego de un tiempo pues no pueda recordar exactamente de qué trata ese libro. Eso da para mucho, da para más. Vamos a quizás grabar un podcast sobre ese tema. Pero una forma de hacer el libro más tuyo, de hacer esa historia más tuya, es compartiéndola. Es enseñando sobre eso, compartiendo eso que te ha hecho vivir el libro, y si tú lo compartes, entonces eso se hace más tuyo. Aprendes mucho más. En el compartir aprendes mucho más. Así que eso me parece importante y me anima a grabar este podcast sobre aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Ahora, vamos al libro ya. ¿De qué trata este libro? En realidad, como les comentaba, este libro es parte de una trilogía. Se trata de tres libros. Este es el libro de Poe. Y luego de este libro hay un segundo libro que ha sido inspirado en este primer libro, que es este libro que tengo acá, que todavía no lo he leído. Si se puede ver, a ver, no. Es que además está nuevo. No lo he abierto. Mira, está nuevecito. Ese es otro podcast, cómo abrir un libro nuevo. Mira, está todo plastificado. Este se llama La Esfinge de los Hielos. ¿Y de quién es? De Julio Verne. Julio Verne escribió este libro luego de haber leído este otro. Luego de haber leído a Allan Poe, luego de haber leído a Poe, escribió su libro para continuar la historia, la historia de Poe. La Esfinge de Hielo, de Julio Verne. Y luego hay un tercer libro que también ha sido inspirado en el primer libro, en el libro de Poe. Este tercer libro es En las montañas de la locura, que acá lo tengo también. En las montañas de la locura, de Lovecraft. Lovecraft. Él escribió este libro también como un homenaje a Poe. Entonces, esta es la trilogía llamada, me parece que la llaman por ahí la trilogía de la Antártida. La trilogía de la Antártida. Y pues yo había escuchado sobre esta trilogía y ahora tengo los libros. Tengo los libros y empecé a leer este. Acabo de terminar de leer este libro. ¿De qué trata? ¿De qué trata esta historia? Esta historia
del el libro de Poe, Aventuras de Arthur Gordon Pym. Pues les voy a contar de qué trata esta historia. Disculpen si es que no se ve bien, está cambiando bastante la luz. Ahora siento que me cae la luz en todo el rostro. Y eso es porque pues es una hora en la que la luz cambia. Puedo ver el sol. Vamos a grabar. Así estamos con la luz al frente. Sí, se ve gracioso. Tiene esos cambios de luz increíbles, luces y sombras. Y bueno, pero lo importante es el contenido. ¿De qué trata, de qué trata esta historia del el libro de Allan Poe? Pues yo diría sobre todo que esta es una historia, esta es la historia como bien dice el título del libro, esta es la historia de Arthur Gordon Pym. Él es el protagonista de esta historia y es sobre él y su aventura en, en los mares, su aventura en, en el mar, su aventura en el mar porque luego se va a aventurar al mar como polizonte en un barco que se va a una expedición para cazar ballenas. Eh, es, es en ese viaje y luego lo que va a ocurrir después, donde hay una serie de hechos trágicos, asombrosos y épicos que le van a ocurrir a Pym, a Arthur Gordon Pym. Esa narración, esa historia de esa aventura en el mar es la que vamos a encontrar en este libro de Poe. Por cierto este libro de Poe es la única novela que él ha escrito. Es como, podrías decir, un cuento largo, pero en sí está considerada como esta obra está considerada como la única novela, porque Poe pues tiene sobre todo cuentos, es muy conocido por sus cuentos, pero esta es la novela, Aventuras de Arthur Gordon Pym. Entonces de eso trata el libro, es el protagonista de esta historia es Pym, que se ha lanzado a una aventura en el mar para cazar ballenas. Él, como no está considerado como parte de la tripulación, uno de sus amigos, su amigo, hace que él entre a este navío como polizonte y se va a meter en un lugar, y ya no les quiero contar más, se va a meter en un lugar como que en la bóveda, abajo, donde se almacenan cosas del navío, y bueno, ahí empezarán los hechos increíbles que le ocurren a Poe. Esta, 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 esta edición en particular que tengo aquí, que es de Alianza Editorial, tiene la traducción de Julio Cortázar. Julio Cortázar hace la traducción de este libro, por lo tanto, y esto también da para hablar mucho, es como leer dos historias, es leer a Poe, pero también es leer a Cortázar, porque el traductor, claro que sí, nos cuenta de una forma en la que nos hace vivir la historia con sus palabras. De alguna manera, el traductor recrea o escribe su propia novela, su propia historia. Esto da para más, pero es particular en que Julio Cortázar sea el que hace la traducción de este libro. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Julio Cortázar en el prólogo? Acá hay una parte en la que él menciona lo siguiente. Los elementos autobiográficos agregan interés a Pym. Se ha hecho notar la equivalencia rítmica y fonética de Arthur Gordon Pym y Edgar Allan Poe. ¿Mm? Así que ya ahí es una pista de qué es lo que se viene, porque desde el inicio de la novela se nos va a plantear que esta historia está contada por dos personas. Está contada por el mismo protagonista de la historia, Arthur Gordon Pym, y está contada por el escritor, por el contador de historias, Edgar Allan Poe. Eso es lo que se nos plantea en el inicio de la novela. ¿Ven cómo de alguna manera, lo está diciendo el mismo Cortázar, la ficción y la realidad
confluyen. Y eso es algo muy interesante en las historias de Poe, en las características de Poe, lo vamos a revisar en detalle. Pero eso es algo muy importante, en que sus historias, que en apariencia son historias pues increíbles, asombrosas, tienen ese hilo con la realidad que nos hacen pensar que estamos ante la presencia de algo real, verídico, algo que se vive, que se ha vivido. Otra vez el sol. Otra vez el sol cambiando con toda la luz. Así, la iluminación. Bueno, pero lo importante, porque eso también no solamente se puede ver. Yo tenía el podcast, paréntesis, yo tenía el podcast en Spotify. Y en Spotify, pues ellos hicieron unos cambios y ya no tengo más el podcast. Entonces, por eso estoy acá ahora en YouTube. Y bueno, aquí pues, aquí incluí el tema del video. Así que bueno, ya iremos viendo más el tema del video. Pero en esencia, este es un podcast. Esto está hecho para escucharse. Está hecho para escucharse. Así que las disculpas por todos esos cambios en los colores, en la tonalidad, en el sol que nos está dando directamente aquí al momento de grabar. Y les quiero hablar sobre la técnica, sobre cómo está escrito este libro. Y desde ya quiero que sea en las mismas palabras de Julio Verne. Julio Verne, tengo aquí este libro que se llama Viaje al centro de la mente. Viaje al centro de la mente, ensayos literarios y científicos. De Julio Verne, de Jules Verne. Julio Verne. ¿Qué nos dice Julio Verne sobre Poe? Para empezar, sobre Poe, les quiero leer esta parte. Esta parte en la que dice Edgar Poe y sus obras. Esto lo dice Julio Verne. He aquí, mis queridos lectores, un novelista americano de gran reputación. Ustedes conocen su nombre, muchos sin duda, pero pocos sus obras. Permítanme pues hablarles del hombre y de su obra. Los dos ocupan un lugar importante en la historia de la imaginación, pues Poe ha creado un género aparte, que solo procede de él mismo y cuyo secreto parece haberse llevado, en mi opinión. Se le puede llamar jefe de la escuela de lo extraño. Ha hecho retroceder los límites de lo imposible. Tendrá imitadores. Estos tratarán de ir más allá, de exagerar su manera, pero más de uno que crea superarlo no lo igualará siquiera. Wow. Esto es lo que dice Julio Verne sobre Poe. Imagínense. ¿Y qué tal impacto ha tenido para Julio Verne leer a Poe, y en particular leer esta novela, este libro, Aventuras de Arthur Gordon Pym, para que él decida hacer la continuación? Hacer la continuación. Porque eso es algo, hay todo un podría decirse un debate, o hay una discusión sobre si es que realmente Poe terminó o no terminó esta novela. De hecho, Julio Cortázar, en el prólogo de aquí, nos dice que en realidad Poe sí terminó la novela, y que él también estaba como de alguna manera haciendo o inaugurando o haciendo lo que se llama una obra abierta, en la que tú eres parte de una experiencia artística, en este caso de una novela, y te parece de alguna manera que no ha terminado. Tú terminas de leer la historia y dices, pero ese no puede ser el final. Aquí falta algo, ¿no? Como que queda inconcluso, queda abierto. No es un final cerrado, es un final abierto, obra abierta. Eso dice Cortázar sobre la novela
de Poe. Y aquí, en este libro de Julio Verne, en estos ensayos, en estos ensayos llamados Viajes al centro de la mente, Verne hace también el comentario sobre el libro, sobre Aventuras de Arthur Gordon Pym. Verne aquí hace la cita sobre cómo termina la novela. Sobre cómo termina la novela, yo no lo voy a decir. De hecho, este podcast se ha grabado para que sea una invitación a que tú puedas ir y buscar la novela y leerla y tener tu propia experiencia. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Verne al terminar de leer la novela, al terminar de presentarnos justo este extracto de la novela, de la parte final? Dice: y el relato se interrumpe así. ¿Quién lo reanudará alguna vez? O sea, ya aquí Verne ya nos está diciendo que alguien lo va a reanudar. Alguien lo tiene que reanudar. Él asume que alguien lo va a reanudar. Dice quién. ¿Quién lo reanudará alguna vez? Alguien más audaz que yo y más osado a la hora de avanzar por el terreno de las cosas imposibles. Alguien más audaz que yo y más osado a la hora de avanzar por el terreno de las cosas imposibles. Eso es lo que dice alguien más osado que yo, pues dijo yo. Y asumió ese encargo, esa predicción, esa premonición, y escribió la continuación de la novela, La Esfinge de los Hielos, que ahora voy a leer. Julio Verne asume ese reto, ese encargo o ese destino, porque él dice quién asumirá, ¿no? O sea, ya es algo que tiene que ocurrir. Y bueno, entonces ya luego de haber grabado este podcast, seguramente habrá otro podcast cuando termine de leer La Esfinge de los Hielos. Esperemos que eso ocurra. Entonces, ¿cuáles son? Y ya casi para terminar, esta es la parte final del podcast. Les quiero dar mis impresiones sobre las aventuras de Arthur Gordon Pym. Me ha pasado con este libro algo que ocurre con esas historias que te enganchan, que yo de alguna manera he sentido que conocía a Pym. Estaba tan involucrado en sus historias, en cómo él nos cuenta lo que está pasando, que pues como que me aventuraba a pensar, ¿y ahora cómo saldrá de esto? ¿Qué va a pasar? Me sorprendía las cosas que le ocurrían a Pym. Es cierto también que esa forma de leer estaba también complementada por mi atención en la técnica. En la técnica de la escritura de Poe, como ya les he comentado al inicio, hay esta advertencia de que el libro está siendo escrito por dos personas. Esto me llama mucho la atención. Está siendo escrito por el mismo Arthur Gordon Pym, que te va a contar una historia, porque te dice que él incluso tenía como algunos reparos en poder contar la historia, porque dice que no llevó siempre todo el tiempo un diario de lo que le ocurría. Entonces decía, no quizás yo vaya a poder tener una buena memoria para narrar las cosas que ocurrieron, porque no todo el tiempo tuve un diario. Entonces, ¿cómo me voy a aventurar? Y también, y todo eso está en el prólogo, que es parte de la novela. Y también el mismo Pym nos dice, además, no estaba seguro de poder compartir, de poder escribir esta historia, porque dudaba de mis capacidades como escritor. Bueno, y luego dice, bueno, pero se me acercó, conocí al señor Poe, y el señor Poe me dijo, pues hay que contar tu historia, no puede dejar de contarse tu historia, y
desde el inicio nos dicen que hay una primera parte, que es la primera parte que está escrita por Poe, y hay una segunda parte que está escrita por Arthur Gordon Pym. ¿Mm? Eso es parte, yo diría, de una técnica, lo podemos comentar en otro podcast, porque este podcast, así como, así como otra vez estamos experimentando los cambios de la luz, este podcast es sobre el arte de contar historias, y aquí es donde nos iluminamos. El arte de contar historias, por eso se llama el libro de tu vida. Bueno, lo vamos a detallar en otro podcast, y, y Y por eso yo le prestaba tanta atención al tema de la técnica, como Poe nos dice y nos presenta que hay dos escritores, o es Pym, es Poe, quienes escriben este libro, y al final también hay como un epílogo, digamos, y eso no lo voy a comentar porque yo creo que eso da para que tú misma, puedas leer el libro. Lo que sí, y ya para cerrar, por cierto, por cierto, no quiero dejar de comentarlo. Para mí los libros son objetos también. Yo prefiero leer casi, no tengo, casi yo no leo, mejor dicho, no leo en digital. Yo prefiero los libros. Y recuerdo que alguna vez Julio Cortázar comentaba sobre su biblioteca y las cosas extraordinarias. Bueno, Julio Cortázar, como algunos de sus personajes, era también un personaje extraordinario. Bueno, ¿qué podríamos decir de Poe? Sus historias, sus novelas. Esta edición del libro en particular, miren, es negro y blanco. Los colores, de hecho, cuando tú leas la historia, aquí vas a ver que negro y blanco tienen un significado. Eh, sobre todo al final de la novela. Sobre todo al final de la novela. Eh, y es tratado de alguna manera con símbolos, pero también de una forma bastante poética. Ahora, ¿por qué mencionaba Cortázar? Cortázar, en algún momento, yo creo que eso lo escuché en un video, él mencionaba sobre cómo ocurrían cosas extraordinarias con su biblioteca. Acá estoy. Ocurrían cosas extrañas en su biblioteca. Bueno, yo podría decir cómo este libro, al yo leerlo, ha sido de alguna manera transformado. Y cómo ha quedado como una pieza única intervenida por mí al leerlo. Se dan cuenta cómo este era de color negro completo, y ahora tiene unos bordes blancos. Le han salido unos rayos blancos. Y justo el final de la novela tiene que ver sobre la aparición del blanco. Del blanco que cae del cielo como si fuese, como si estuviese lloviendo en blanco, y de unas luces extrañas también que salen del mar. Tienen que vivir la experiencia de leer esta maravillosa novela, que además, como les digo, es increíble. Yo no sé si, yo no conozco muchos casos, en realidad. ¿Qué soy yo? Yo soy, entre otras cosas, un lector. Y bueno, yo no me considero un especialista. Yo soy un lector y estoy dando mis impresiones como lector. Yo no conozco otros casos, me parece, tal como este, en el que haya un libro que decide continuar otro autor, y otro también le hace un homenaje. ¿Y qué autores? ¿Y qué escritores? Poe, Verne, Lovecraft. Dije, yo me quiero aventurar a leer la trilogía Aventuras de Arthur Gordon Pym, La Esfinge de los Hielos y En las Montañas de la Locura de Poe, Verne y Lovecraft. Así que ahora que he compartido contigo, con ustedes, este podcast, esta historia, es también para mí un regalo, porque así
creo que he aprendido un poco más y he reafirmado algunas de las cosas que me han impresionado sobre esta historia. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Vamos a grabar otras historias. Y ahora sí que he grabado y he contado la historia de Arthur Gordon Pym. Pues ahora me aviento a leer esta otra gran historia. La Esfinge de los Hielos de Julio Verne, y ya les cuento cómo me fue.